En 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión histórica. Encontró al Estado de Honduras culpable por la desaparición forzada del maestro Saúl Godínez Cruz. Pero una vez que se estableció la culpa, surgió una pregunta muchísimo más complicada. A ver, ¿cómo puede un tribunal, con sus herramientas legales, compensar la pérdida de una vida? Sobre todo, una vida que se llevó el propio Estado. ¿Qué significa de verdad reparar un daño tan profundo? Pues ese fue el gran dilema que tenía la Corte. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender a qué llegó la Corte, primero tenemos que ver qué es lo que pedían los familiares de la víctima y sus representantes. Y vamos a ver que su idea de justicia iba mucho, pero mucho más allá de un cheque. Lo que es realmente fascinante aquí es que la petición de la esposa de Saúl Godínez, Emirida Escoto, no se centraba en el dinero. Para nada. Ella pedía un cambio total. Exigía que se detuvieran las desapariciones forzadas y se investigaran todos los casos, pero también que se desintegraran los grupos responsables y se crearan garantías para que esto jamás volviera a suceder. O sea, en el fondo, lo que buscaba era verdad, memoria y la certeza de que no se repetiría. Ahora, junto con estas demandas de principios, los abogados sí presentaron una solicitud de dinero. Y aquí es donde le pusieron números al impacto. El daño emergente, pues eran los gastos directos que hizo la familia buscando a Saúl. El lucro cesante, imagínense, es todo el dinero que él hubiera ganado en su vida. El daño moral buscaba ponerle un valor al sufrimiento de la familia. Y los daños punitivos eran para castigar al Estado y evitar que lo volviera a hacer. En total, la cima superaba los 9 millones de lempiras. ¿Y ahora qué respondió Honduras a todo esto? Bueno, su contrapropuesta fue muy diferente. Y es aquí donde se pone interesante, porque sus argumentos van a definir todo el conflicto que la Corte tuvo que resolver. Miren, esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, la familia y la Comisión Interamericana querían una reparación completa. Verdad, justicia y garantías de no repetición. Y por el otro, Honduras decía, a ver, a mí la ley me obliga a pagar una compensación, según mis reglas, y punto. Una visión puramente monetaria. Y esta cita, es que lo dice todo. Para el gobierno, la sentencia no significaba investigar, ni castigar, ni cambiar nada. Su única obligación, según ellos, era pagar. Y nada más. Así de tajante. Ok, ¿y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál fue la oferta del gobierno? 60.000 lempiras. Y para calcularlo, usaron una ley de pensiones para maestros como si la desaparición forzada hubiera sido una especie de accidente laboral. Una cifra que no solo era diminuta, sino que ignoraba por completo que fue el propio Estado el que cometió el crimen. Bueno, con dos posturas pero tan opuestas, le tocó a la Corte Interamericana poner las reglas del juego y definir, a ver, ¿qué significa realmente una justa indemnización bajo el derecho internacional de los derechos humanos? Y aquí es donde la Corte pone un alto y establece una regla de oro, una que es clave para todo esto. Básicamente dijo, miren, lo que dice la Convención Americana y el derecho internacional está por encima de cualquier ley local. O sea, Honduras no podía esconderse detrás de sus propias leyes para limitar su responsabilidad. Y luego está el tema del daño moral. La Corte dijo, esto es real y se tiene que compensar. Y ojo, no es algo abstracto. Se basaron en pruebas, como el informe de un psiquiatra que examinó a la esposa e hija de Saúl Godínez. Ese dictamen documentó la angustia, la depresión, el trauma. Demostró que el sufrimiento es un daño concreto que merece una compensación. Pero la Corte también fue muy clara en una cosa. Rechazó los daños punitivos. Explicó que el objetivo de la Convención Americana no es castigar al Estado con una multa. El objetivo es reparar el daño a las víctimas, es decir, la naturaleza de la reparación es compensatoria, no de castigo. Muy bien, con estas reglas ya sobre la mesa, la Corte se puso a hacer los cálculos finales. Y lo que decidieron no solo resolvió este caso, sino que cambió las reglas para siempre en temas de derechos humanos a nivel internacional. Y el número final fue 750.000 lempiras. Para ponerlo en perspectiva, es más de 10 veces lo que ofrecía el Estado, aunque no llega a los 9 millones que pedían los abogados. Fue una cifra que la propia Corte determinó, buscando un punto de equilibrio, un principio de equidad. ¿Pero de dónde salió ese número? Pues la Corte hizo su propio análisis. Asignó 400.000 lempiras por lucro cesante, que es lo que Saúl Godínez habría generado en su vida. Y esto es súper importante, destinó 250.000 lempiras específicamente para compensar el daño moral, reconociendo así el dolor de la familia. Los 100.000 restantes cubrieron los gastos del proceso. Y miren el nivel de detalle, porque la Corte no solo dijo, páguenles esto y ya. No.
Crearon todo un plan súper estructurado. Una cuarta parte iba directo a la esposa, pero la mayor parte, las 3/4 partes, iban a un fideicomiso para la hija, o sea, un fondo para asegurar su bienestar y educación hasta que cumpliera 25 años. Y para rematar, la misma corte se encargaría de vigilar que Honduras cumpliera con todo al pie de la letra. Pero al final, y esto es lo más importante de todo, el legado de esta sentencia no fue el dinero, fue esta afirmación. La Corte lo dejó clarísimo. Más allá del cheque, Honduras seguía teniendo la obligación de investigar, de prevenir que algo así volviera a pasar y de castigar a los culpables. La responsabilidad del Estado no se acaba con un pago. Y así, el caso Godínez Cruz nos deja pensando en esta pregunta, que es fundamental. Al establecer que la reparación no es solo dinero, sino también verdad, justicia y garantías de no repetición, la Corte redefinió la responsabilidad de un Estado frente a su gente. Y ese es un legado que sigue resonando con muchísima fuerza hasta el día de hoy.